¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta mesa que forma parte del segundo Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional, que está justamente organizado por Prodeso. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista de negocios y bueno, este foro lleva por nombre La Nueva Era de los Resultados. Y hoy vamos a hablar, en esta ocasión vamos a hablar de dirección de equipos ganadores. Y bueno, les quiero platicar un poco. Los equipos de trabajo actualmente han tenido que redefinir su estrategia competitiva para conseguir los objetivos. Todos estamos en este mismo sentido. Tenemos que tener propósitos y estos propósitos se tienen que alcanzar. Y bueno, toda esta nueva dinámica nos ha generado una nueva ola de transformación. Y bueno, para este foro tenemos personajes de lujo que quiero presentárselos y agradecer su presencia. Quiero presentar primeramente a Hilde Schulz, que es directora de Talento Humano y Bienestar Organizacional de la empresa HDI. ¿Cómo estamos, Hilde? Muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Miguel. Muy bien, todos aquí listos para esta mesa. Gracias. Un gusto tenerte por aquí y HDI también. También nos acompaña Luis Rebollar de la empresa Te Quiero Verde. ¿Cómo estamos, Luis? Bienvenido a este foro. Muchas gracias, perfecto. Saludo a todos. Y me da muchísimo gusto presentar a Paola Cabrera de la empresa GS1. ¿Cómo estamos, Paola? Bienvenida. Hola Miguel, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti y a Prodeso por la invitación. Pues muchísimas gracias a los tres, Hilde, Luis, Paola, por estar aquí en este foro, que se trata de un espacio de diálogo, de conversación, para que presentemos ideas que puedan aportar algo de utilidad a las personas que nos están viendo. Yo quisiera ir en este mismo orden, haciendo una primer pregunta para cada uno de ustedes. Voy a comenzar con Hilde, si me permiten. Hilde, hablando concretamente del 2021, ¿de qué manera la gestión de este trabajo en equipo se ha visto modificada en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta situación, a partir de lo que existía anteriormente? ¿Cómo ha cambiado? ¿Nos podrías platicar un poco? Mira, empezamos a ver las cosas de una forma diferente. Hay que encontrar la forma de interactuar de una manera diferente. Eso es lo que ha pasado. Hoy nos relacionamos virtualmente, como por ejemplo en este momento, y eso permite un cúmulo de ideas y de ideas que fluyen en todos nuestros equipos. ¿Qué pasa? Pues antes teníamos que volar, antes teníamos que tomar un camión, o sea, teníamos que reunirnos físicamente para tener este tipo de reuniones, que era como estábamos habituados. Hoy día ya no es así, y esto lo que permite es que existan grupos multidisciplinarios, multiculturales, no solamente en un país, sino que ya existe la posibilidad de tener reuniones de diversos países de esta manera virtual. ¿Y esto a qué nos lleva? A tener una dinámica mucho más grande y potenciar mucho el crecimiento de nuestras organizaciones. Excelente, pues una interacción diferente, nos dice Hilde. Vámonos a la siguiente pregunta. Bueno, más bien preguntarte a ti, Luis Rebollar, también, ¿cómo ves esta gestión de trabajo en equipo ahora transformada con la pandemia? ¿Cuál es tu percepción? Pues mira, sinceramente yo siempre he considerado que tenemos que capitalizar todo lo que se nos venga enfrente, ¿no? Y creo que el evento que ocurrió el año pasado y que sigue ocurriendo es un evento tan enorme que lo podemos capitalizar. Ese dolor, esa falta de movilidad la tenemos que capitalizar en algo de poder. Entonces, si bien es cierto que la inversión en espacios nos ha disminuido a nosotros, también el tiempo de acción de las personas puede ser mayor, ya no pierden tiempo en traslados y demás. Pues hay muchos retos, ¿no? Nos agarró pues mal parados, somos indisciplinados. Para trabajar en casa tienes que confiar. Desde mi punto de vista tenemos que anteponer los valores a las políticas, porque las políticas tienes que terminar, pero imagínate un diseñador te hace un trabajo y normalmente yo digo es 2% inspiración y 98% de transpiración, pero como están en casa casi te juro que a veces si son irresponsables van a ser 2% de trabajo y 98% de inspiración. Dice, mientras estoy en el baño en el iPad hago el diseño, ¿no? Entonces son las partes que creo yo que tenemos que empezar a dominar, y la manera de hacerlo, de mi punto de vista, es anteponer valores a las políticas para hacer equipos mucho más compenetrados y fuertes, ¿no? Excelente, anteponer valores a las políticas, nos dice Luis Rebollar de la empresa Te Quiero Verde. Ahora paso con Paola Cabrera de la empresa GS1. Paola, preguntarte,
¿cuál es tu percepción en todo este cambio en la gestión del trabajo en equipo? ¿Qué has visto tú? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Cómo lo has visto dentro de la compañía? Claro, Miguel, bueno, lo primero que sí vale la pena destacar es eso, ¿no? Que las reglas del juego han cambiado. Definitivamente antes estábamos acostumbrados a ciertas metodologías, ¿no? Y hoy es, primero que nada, tienes que mantener a tu equipo muy bien comunicado, muy bien alineado. Definir prioridades se ha vuelto indispensable. Creo que siempre ha sido parte relevante del juego, pero hoy no puedes dejar nada a la especulación o al yo creo que él entendió. Tienes que dejar claro cuál es la prioridad, hacia dónde vamos. Si las tareas se han pero multiplicado, ¿no? Al final del día, yo tenía una conversación hace unos días y la gente me preguntaba, ¿por qué estamos trabajando tanto? Bueno, yo antes me levantaba y te encontraba en los pasillos y te decía, Miguel, oye, tengo este tema contigo, ¿lo podemos revisar? Sí, rapidísimo, 3 minutos. Hoy para poder ver un tema contigo, tengo que bloquearte media hora, 1 hora de tu tiempo, porque de otra manera no te encuentro. ¿Y qué pasa? Que te bloqueo 1 hora a ti, 1 hora a Hilde, 1 hora a Luis, y así mi día termina a las 5 o 6 de la tarde, y es cuando la gente a veces empieza a operar. Entonces creo que se vuelve súper relevante el entender que las cosas han cambiado. El presentismo, la cultura del presentismo, creo que se acabó. Hoy es mucho más sencillo que te des cuenta de la carga de trabajo de tu gente sin necesidad de verlo. Es impresionante lo que la pandemia y estas nuevas formas de trabajar nos han dado. Hola, muchísimas gracias por esta respuesta. ¿Y qué les parece si regreso con Hilde Schultz, directora de Talento y Bienestar Organizacional de la empresa HDI? Bueno, quisiera ahora abordar otro tema, estimada Hilde. Estamos hoy en posibilidad de hablar de estrategias de trabajo ganadoras que realmente ayuden al logro de los objetivos de negocio. ¿Qué nos dirías tú sobre este tipo de estrategias? Y voy a retomar un poco lo que dijo mi compañera Paola. Estamos hablando mucho de redefinición de la administración del tiempo, ¿no? Es algo que hoy debemos de tomar mucho en cuenta y que debemos de capacitar a nuestra gente para que sepa administrar su propio tiempo. Hablamos también de juntas efectivas, ¿no? Es algo, una estrategia que estamos siguiendo dentro de la organización, porque como bien menciona, sí es cierto, ¿no? Nosotros vivimos todo un 2020 saturados y todavía tenemos agendas donde tenemos 3 juntas y pues, suponemos que podemos estar ahí, ¿no? Y no es así. Hoy tenemos que tomar y priorizar cuáles son las actividades donde tenemos que estar, también priorizar nuestros tiempos. Hablamos de juntas que tal vez duran 45 minutos, 30 minutos, que estén bien definidas, que tengan muy claro cuáles son los objetivos, muy claro quiénes son las personas que realmente tienen que estar, porque estábamos acostumbrados a que invitabas a Dios Padre. ¿Por qué? Porque tenías que invitarlo, pero hoy día ya no es así, ¿no? Ya no tenemos que invitar a gente porque tenemos y tenemos que ser mucho más efectivos. Cuando hablamos de nuestros equipos de trabajo, también hablamos de tener una cercanía diferente, ¿no? Es algo que también hemos propiciado, actividades de integración virtuales que ya existen en el mercado. Hay bastantes opciones para hacer estas dinámicas de integración virtual que sí funcionan y que nos han ayudado en bastante de nuestros proyectos. Tenemos proyectos de trabajo donde tenemos que presentar a los diferentes equipos e integrarlos. Entonces, todas estas dinámicas son las que nos van a llevar a tener estos equipos ganadores. Obviamente va a haber más, tenemos que seguir trabajando la resiliencia. Es una de las fortalezas que hoy día sé que tenemos ya, está muy trabajada por todas las organizaciones y simple y sencillamente por cada persona en su casa tienen que trabajar esta resiliencia y tener líderes mucho más empáticos, ¿no? Somos líderes que tenemos que escuchar qué está pasando con nuestro equipo y a veces no nos dicen, pero tenemos que estar atentos. Hay ciertos mensajes y cosas que suceden donde tú te tienes que dar cuenta que algo está sucediendo con la gente que está contigo. Muchísimas gracias, Hilde, de parte de la empresa HDI. Pues interesante todos estos temas, objetivos bien definidos, no invitar a tantas personas. Bueno, ¿cómo es el cambio sustancial? Y gracias por todas estas datos, estas sugerencias también. Pasemos ahora con Luis Rebollar de la empresa Te Quiero Verde. Luis, por favor, platícame también cuál es tu visión. ¿Realmente hay estrategias de trabajo ganadoras que realmente ayudan a los objetivos? ¿A ti qué te ha funcionado? ¿Qué has visto en tu experiencia en estos días? Pues mira, casi toda la vida he considerado que una de las mejores estrategias que puedes tener hoy en día, que estamos en un mundo hipercomunicado, ¿no? Siempre todo el mundo sabe antes todas las cosas antes que tú.
tú eres el único, crees que tienes ahí el secreto, pues no. Entonces tenemos que trabajar bien rápido. Y ya lo que decía Hilde tiene mucha razón, o sea, yo me cargo mucho ahí. Para mí la estrategia es velocidad y empatía. Tenemos que tener velocidad para todo, para escuchar, para entender, ser empáticos, ponernos en lugar del otro. Es muy complicado. Desde mi punto de vista, este tema de velocidad y empatía, tenemos que tener velocidad para equivocarnos también. Porque si haces una planeación donde dice nadie se va a equivocar, es mentira, siempre nos vamos a equivocar. Entonces, que esas equivocaciones sean rápidas. Es algo que siempre he considerado como algo muy importante. O sea, velocidad y empatía. Para mí algo muy interesante es generar una fuerza espiritual de trabajo en equipo con las personas. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo espiritual, ya espiritual no quiere decir de alguna religión, sino simplemente ese sentimiento de pasión hacia un mismo punto hace que las cosas se logren. Porque por más que tú capacites y digas, pues si esto no se mueve, yo digo, apunta al corazón y la cabeza cae. Y entonces esa es mi parte, velocidad, empatía e irnos más hacia una pasión de trabajo en equipo para poder lograr los objetivos. Excelente, y gracias por esta perspectiva de equivocarse, pero equivocarse rápido o a una velocidad poco acelerada, sobre todo por los cambios que estamos viviendo. Gracias, mi estimado Luis Rebollar de Te Quiero Verde. Bueno, vamos ahora con Paola Cabrera de la empresa GS1. Paola, danos tu punto de vista ahora de estas estrategias de trabajo ganadoras, por favor. Creo que, digo, no quisiera sonar repetitiva, pero algo que a mí me llamaba mucho la atención hace ya unos meses, es la facilidad que tenía antes de percibir al equipo, ¿no? Al final tú llegabas y veías a alguien, traía algo, ¿no? Y podías tú, pues, o colaborar, o si lo veías enfermo, decirle vete a casa, ¿no? Diferentes cosas. Hoy mi estrategia es preguntar, 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 ¿no? Cuando tengo un one-to-one, cuando tengo la posibilidad de entender es, a ver, cuéntame más, ¿no? Se ha vuelto indispensable prender cámaras. Al principio yo veía todas las cámaras apagadas y al final creo que es parte de la adaptación, pero hoy el tener las cámaras prendidas, el poder percibir lo que te permite hoy la tecnología, el poder entender qué está sucediendo con la otra persona que está del otro lado de la pantalla. Si tú notas, porque como líder tienes que estar muy pendiente de eso, que algo le está sucediendo a alguien de tu equipo, preguntarle, oye, ¿en qué estás? ¿Qué sucede? Y cuando es necesario, y en mi caso ya sucedió, darles un día libre, darles un espacio, buscar que recuperen, porque la verdad es que ha sido abrumador. Creo que estamos encontrando un balance nuevamente, sin que sea todavía el óptimo, pero como decía Hilde, el 2020 era una saturación, era una manera de trabajar tan a marchas forzadas, porque yo escuché en muchos lados que la transformación digital pues no siguió el tiempo que traía la empresa, no la impulsó el director general, la impulsó la pandemia. Y esa transformación digital impactó directamente sobre nuestros trabajos, sobre nuestros colaboradores. Entonces, para mí la clave es estar siempre preguntando, no asumir, estar siempre pendiente, pues para que todas estas estrategias realmente se implementen de forma adecuada y no olvidar que al final seguimos siendo seres humanos, seguimos buscando reconocimiento, seguimos buscando formar parte del equipo, el sentido de pertenencia sigue siendo importante. Entonces no hay que olvidar que por el hecho de estar distantes, tenemos que forjar un equipo de alto desempeño, pero la palabra clave es equipo. Me quedo con una de tus frases, la clave es preguntar, no asumir. Muchísimas gracias, Paola Cabrera de la empresa GS1. Vamos ahora con Hilde de HDI. Hilde, quisiera preguntarte ahora, ¿qué factores son imprescindibles que se deben de tomar en cuenta sí o sí para evolucionar dentro de toda esta evolución del trabajo en equipo, para dar resultados, para tener una estrategia que dé resultados? Vamos a empezar por el factor imprescindible. Para empezar, estamos hablando de la cultura de tu organización, ¿no? Tienes que tener una cultura sólida. Principalmente hablamos de puertas abiertas. Hoy ya no hablamos de puertas abiertas, como bien menciona Paola, hoy son cámaras prendidas. Eso es sumamente importante, esa interacción, esa visibilidad que tenemos, ver que estamos conectados, que estamos escuchando, es vital hoy día, ¿no? Tener esta evolución, porque es parte de lo que hoy día ya demandamos como organizaciones, ¿no? Una cultura diferente, una cultura más abierta, más empática.
más lista para el cambio, ¿no? Siempre estamos en este constante cambio, lo oíamos mucho, ¿no? Este entorno VUCA que algún día llegará, pues llegó y no nada más es creo que es cada 5 minutos que pasa algo y ya estamos ahorita con la siguiente versión de la pandemia, que sí ya llegó la Delta, ya llegó la Lambda y que cada cosa nos asusta y cómo nosotros tenemos que dar esa paz y tranquilidad a la organización. Otro punto sumamente importante, los valores sólidos, ¿no? También lo mencionaban Luis, Paola, cuando hablamos de una comunicación clara, transparente, el tener ese contacto con nuestros equipos de trabajo, escuchar y obviamente ser transparentes, honestos y hablar con la verdad, ¿no? Hoy en esas reuniones tenemos que decir muy claramente qué está sucediendo, qué está funcionando y qué no está funcionando. Como bien mencionaba Luis, nos podemos equivocar, pero el error hoy es más rápido que antes, corrígelo rápido y vámonos a la que viene, ¿no? Entonces son factores muy importantes que son parte de este change management que estamos viviendo en todas las organizaciones. Es algo que estamos respirando constantemente y que tenemos que tener en nuestro día a día. Nosotros en la organización sí contamos con este tipo de herramientas que nos han permitido evolucionar y seguir adelante. Y obviamente es irnos adecuando y adaptando a las necesidades que tienen estos equipos, ¿no? Empezamos el año pasado con una evaluación del desempeño que era anual. Hoy tenemos una evaluación del desempeño que es cada 3 meses, esa plática de talento, esa plática donde te tengo que ayudar a que tú también te sigas desarrollando en la organización y que te sigas desarrollando como persona, ¿no? Porque eso es sumamente importante. Hablar con la verdad, decir realmente qué funciona y qué no, entre muchas otras cosas que te agradezco, estimada Hilde Schulz, directora de Talento Humano y Bienestar Organizacional de HDI. Gracias por esta respuesta. Permíteme ir con Luis Rebollar de Te Quiero Verde. Luis, para ti, ¿cuáles son estos factores imprescindibles que hay que tomar en cuenta para tener una estrategia que dé resultados? Pues mira, Miguel, debe de haber muchísimos, pero yo tengo que buscar como los pocos. Yo soy empresario hace 26 años, hace 16 años, perdón, hace 26 apenas había nacido. Entonces, hace 16 años soy empresario, entonces lo que he considerado, y no solamente ahorita con lo que estamos viendo, sino toda la vida, es tener mucha claridad, y hoy más que nunca porque no los tiene cerca, ¿no? Claridad y discernimiento. Entonces quiero poner un ejemplo que fue lo único que aprendí de repente en la escuela, pero lo aprendí bien. Y yo decía, primero, todo está lleno de problemas. Desde que llegas es que tienes que resolver esto, lo otro es que no llegó el embarque. Somos compañías pequeñas, entonces estoy involucrado en todo, ¿no? Entonces los líderes de repente se tardan mucho en identificar un problema. Y primero, porque no saben qué es un problema. Un coach mío me decía, un problema es la diferencia que existe entre lo que es y lo que debe de ser. Ok, lo que está en ese gap, tenés que pagar 1,5 millones de pesos y pagaste solamente 1,200,000. El problema son 300. Y no es otro. ¿Sí me explico? No pierdas el tiempo. Entonces, enfócate ahí. Y después aprendí cómo resolver el problema. Y el problema, ya sé que esto suena tan simple, yo le llamo el HAS en inglés, ¿verdad? Pero es el HAS de hechos, análisis y solución. Es decir, tienes un problema y vas a estar en una expo y ya no va a estar, el stand te lo cambian y entonces le preguntas a la de marketing y en lugar de decirte los hechos, te dice, no se vale, es que ¿por qué me lo hacen? Eso no importa. Importan los hechos. ¿Te lo va a quitar? Sí. ¿Te va a dar otro? Sí. ¿Vamos a tener precio adicional? No. ¿Vamos a ver menos gente? Sí. ¿El impacto va a ser menor? También. Hechos, ¿no? Análisis. Si nos vamos de aquel lado, le vamos a ofrecer menos, ¿o no? Sí, le vamos a ofrecer menos. Perfecto. ¿A quién se lo dio? Se lo dio a alguien que le pagó más. Perfecto. Pidamos un descuento. Ok. Otro tema del análisis. Negociamos el siguiente año a mitad de precio. Esos son los hechos, ese es el análisis, y después tomaremos la decisión. Y al final yo remataría con un tema de para que no te muevas tanto, decir, tu mente es abierta, pero tu decisión es firme. Escucho a todos, pero cuando decido todos se callan porque tenemos que avanzar. Y eso nos da velocidad para no irnos a cada rato y estarnos moviendo. Espero haber sido claro, pero si no, lo repetí. Muy claro, y me quedo también con este aprendizaje del HAS, hechos, análisis, solución o soluciones. Muchas gracias,
Luis Rebollar, que forma parte de la empresa Te Quiero Verde. Gracias por esta conversación. Paola Cabrera de GS1, por favor, danos tu perspectiva. Ya sé que en esta dinámica, bueno, ya se dan varias ideas, pero creo que tú puedes aportar, Paola, también qué factores son imprescindibles dentro de todas estas estrategias que buscamos den resultados. Sí, claro, la verdad es que creo que abordando sobre lo que han ido conversando, como dices, hay muchas cosas que ya cubrieron tanto Hilde como Luis. Creo que algo que yo consideraría adicional es el tema de considerarte y autoconocerte como líder. Al final del día, también nosotros somos personas, también nosotros tenemos momentos, tenemos en algún momento crisis, ¿no? Y tienes que tener también mucho conocimiento y mucho cuidado de en qué momento está sucediendo y también entenderte. Si tú como líder no estás siendo claro contigo mismo, si no alcanzas a percibir que no tienes el control, o sea, hoy no sabes cuándo vas a regresar a oficina, hoy no sabes cómo viene la pandemia, hoy no sabes muchas cosas que antes creías tener certidumbre, hoy nos queda claro que no la teníamos, pero vivíamos en un mundo en el que sí. Y tienes que gestionar emociones, tus emociones, las emociones de tu gente, entenderlos. Como decía por ahí Luis, el tema de la empatía es básico, el tema de entender que la gente está pasando un proceso distinto es súper importante. Creo que te tienes que mantener presente. El tema de estar siempre en contacto con tu equipo, con tu gente, con esas personas que al final son los eslabones que te hacen fuerte, ellos no deberían de sentir jamás una ausencia de líder. Al final hay mucha incertidumbre hoy en día y no solamente estamos hablando a nivel laboral, estamos hablando a nivel personal y uno como parte del equipo y cuando tienes un equipo que te reporta, te vuelves también responsable de esa parte, ¿no? Al final tenemos que estar conscientes que no somos solamente colaboradores, lo mencioné antes, previamente, dejar fuera el sentido humano te llevaría como a un fracaso rotundo. Yo cerraría nada más con lo que nos decía en su momento Víctor Frank en su disco, en su libro del hombre en busca del sentido. Y él te dejaba muy claro el hecho de que si no hay un objetivo, no hay algo que perseguir, no tienes un propósito de vida, no vas a llegar a ningún lado. Y él lo que planteaba en su libro, en las peores circunstancias, si tienes un propósito, vas a hacer lo necesario. Hazle saber a tu equipo cuál es ese propósito y hazlo de sentido común, que al final para todos sea ese propósito por el cual van a hacer lo necesario para llegar a los objetivos de la empresa. Muchísimas gracias, Paola Cabrera, que forma parte de la empresa GS1. Muchas gracias por esta percepción. Creo que se han dado varias ideas. Estamos ya llegando a la parte final de esta mesa de diálogo. Y bueno, quiero agradecer a todos por acompañarnos en este segundo Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional, que es organizado por Prodeso. Y permítanme también, pues, decirles un poco a manera de resumen lo que nos han dicho nuestros panelistas. En esta parte de cómo se ha cambiado el tema del equipo, de hacer equipo, dar resultados, bueno, nos han dicho que ha sido toda una manera diferente de interactuar. Nos mencionaban ahí que el 2% de inspiración y 98% de transpiración a veces se invierte y esto forma parte de los retos. A veces la gente, nos decía Paola, llega a operar 5, 6 de la tarde por todo el tema de las juntas y los retrasos que se plantean. Estrategias ganadoras, juntas efectivas, priorizar temas y objetivos muy claros, claridad al comunicar, cercanía, muy diferente, preguntar, nos hablaban incluso de una fuerza espiritual de trabajo en equipo, un sentimiento de pasión hacia un mismo punto, refiriéndose a este tema espiritual. Bueno, varios puntos importantes que agradezco a nuestros panelistas y entre los factores imprescindibles, bueno, cultura, pláticas que antes eran anuales, ahora trimestrales, esta cercanía, este discernimiento, interesantes puntos de nuestros panelistas que les agradezco muchísimo. Y amigos, con esto concluimos esta mesa titulada Dirección de Equipos Ganadores, que forma parte del segundo Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional que está presidido por Prodeso. Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Dejen sus comentarios, por favor. Ayúdenos a saber qué les pareció esta conversación. Que tengan muy buen día y hasta la próxima.